Buenas tardes, estimados alumnos, ¿cómo están? Bueno, vamos a comenzar en breves minutos el desarrollo de nuestra clase, ¿sí? Vamos a esperar que algunos compañeros se puedan incorporar a la clase. Mientras tanto, por favor, corroboren si pueden escucharme correctamente, si la pantalla ya está compartida, porque yo la compartí, por favor. Y en breves minutos comenzamos con el desarrollo de la clase. Bien, nuevamente buenas tardes, chicos. Ahora sí, ya se han unido o al menos unos 3 o 4 estudiantes más. Vamos a iniciar ahora sí con nuestra clase, ¿ya? Bueno, antes que nada, por si acaso, yo no soy ajeno a la fiesta de la Navidad. De todas maneras, siempre hay que saludarlos y, bueno, desearles siempre lo mejor, ¿no, muchachos? Esperar que la pasen en unión familiar, en unión de sus seres queridos. De repente por ahí hay una silla que está vacía, pero hay que tratar de llevar de la mejor manera ello, ¿ya? Por favor, si es que de repente falta por ahí alguien en su silla y es alguien importante para nosotros, hay que tratar de mantener la calma, hay que tratar de mantener la compostura y saber que desde donde se encuentre esa persona o donde se encuentre eh, este angelito en este caso, siempre nos va a cuidar y siempre va a estar con nosotros deseándonos lo mejor. ¿Ya? La Navidad es para eso, chicos.
para la unión familiar, para estar un momento abriendo regalitos, disfrutando de la compañía de nuestros seres queridos y sobre todo, pues, que sea una noche de paz y amor, ¿no? De paz y tranquilidad. Bien, chicos, si es que no llegamos a culminar de repente todo el tema, no se preocupen, en el full práctica trataremos de abarcar porque es un tema muy, muy amplio. ¿Ya? Entonces, vamos a iniciar de una vez, chicos. Buenas tardes con todos, despertemos. Capítulo número 23. Bueno, también dicho sea de paso, mencionar que este sería pues el penúltimo capítulo que vamos a desarrollar, ¿no? Ya la próxima clase sería nuestra última clase de el ciclo intermedio, nuestra última clase del año también, ¿no? Bueno, estamos en la clase 23, la próxima semana viene el teorema de Pappus, ¿no? El teorema de Pappus. Bueno, ahora nos corresponde realizar el capítulo de cilindro y cono. Bueno, es una parte muy amplia. ¿Qué abarcaremos? Superficie cilíndrica. Oye, ¿qué será la superficie cilíndrica, no? Cilindro, ¿será diferente superficie cilíndrica y cilindro? ¿Cuál será la diferencia, no? Definición de cilindro y los elementos. La parte de cilindro recto, que es la parte práctica, donde aparecerán los teoremas. Y justamente, pues, abarcaremos también el tronco de cilindro. ¿Ya? Entonces, mira, del cilindro vamos a hablar regular, ¿no? Ojo, va a ser el tronco de cilindro recto, ¿ya? Y también hablaremos de cono, ¿no? Cono, definición y elementos. Y por supuesto, la parte práctica que es el cono recto, que es lo que viene, ¿no? Finalmente, el tronco de cono recto, que también está contemplado en el sílabus de Pitágoras. Bien, chicos, entonces vamos a iniciar con cilindro. Comenzamos con cilindro. Bueno, ¿qué cosa es una superficie cilíndrica? Mucha atención con esta parte, no me gustaría que te pierdas. Una superficie cilíndrica va a ser en este caso la superficie generada por una recta que se va a desplazar a través de una línea curva que no es coplanar a la recta. Vale decir, por ejemplo, yo tengo una recta que podría ser esta de aquí, ¿verdad? Podría ser esta rectita que está por acá. Y esta recta se va a desplazar paralelamente a sí misma, pero siguiendo una trayectoria. La trayectoria la va a dar una línea curva que va a ser abierta o cerrada. La línea curva que da la dirección a la recta no es coplanar con la recta, o sea, pertenecen a planos diferentes. La línea curva que le da prácticamente la dirección se le conoce con el nombre de directriz. Mientras que la recta que se desplaza paralela a sí misma por todos los puntos de la directriz, esa recta se denomina generatriz, porque es la que origina, es la que genera la superficie cilíndrica. ¿De acuerdo? Entonces podríamos tener una idea bastante intuitiva, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes agarran una hoja y quieren formar un cilindro, claro, pero faltaría solamente una hoja, ¿no? La doblan para formar un cilindro, pero no tiene tapa, ¿no? Ni por arriba ni por abajo, ¿no? No tiene tapa, entonces no sería un cilindro, pero sería, ¿qué cosa? Una superficie cilíndrica, ¿ya? Ahora, de la superficie cilíndrica, pues la recta que se desplaza paralela a sí mismo se denomina generatriz y la que le da la dirección a esa recta que se desplaza paralela a sí mismo se denomina directriz. Entonces, la generatriz, siguiendo la trayectoria de la directriz, obviamente todas esas paralelas determinan lo que se llama superficie cilíndrica. Si nuestra hoja de papel nosotros no la cerramos, es porque la directriz no está cerrada. En ese caso, lo que generaría sería una superficie cilíndrica abierta. Si estuviera cerrada, sería una superficie cilíndrica cerrada. ¿De acuerdo? Muy bien. De lo que podemos decir de la superficie cilíndrica es como que es un cilindro pero que no tiene tapas, ni arriba ni abajo. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, como nosotros sabemos que está conformado por una recta que se desplaza paralela a sí misma, prácticamente esto va a continuar, ¿no? Va a continuar, va a continuar. Continúa hasta el infinito y más allá. Por acá abajo también continúa hasta el infinito y más allá. Pero, por supuesto, solamente
representa la parte del contorno. O sea, si tú te das cuenta, dentro, aquí en la parte interior, aquí está vacío. Muy bien. Lo que nos importa ahora es la definición de cilindro. Y el cilindro va a ser, jóvenes, la reunión de la superficie cilíndrica y las regiones determinadas por dos planos paralelos secantes a la superficie cilíndrica. Un cilindro va a ser, en este caso, una figura geométrica que se determina con la reunión de la superficie cilíndrica cerrada, o sea, una superficie cilíndrica que es cerrada, y dos planos paralelos entre sí, los cuales van a ser secantes a las generatrices de la superficie cilíndrica. Entonces, por ejemplo, puedo tener esto que está por acá. ¿De acuerdo? Claro, pero profesor, pero esto no me parece un cilindro, porque cuando yo recuerdo cilindro, profesor, me ha de recordar, por ejemplo, al tarro de leche, ¿no? A la lata de atún. Claro. Profesor, esto no me hace recordar un cilindro porque yo veo que las tapas no son, en este caso, círculos. Y como no son círculos, no son cilindros. No, 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 no. Ten cuidado. En ningún momento hemos dicho que la superficie cilíndrica determine pues un círculo, ¿no? Hemos dicho que la superficie cilíndrica es una recta, ¿verdad? Que se desplaza paralela a sí misma y se desplaza siguiendo una dirección que es la dirección de la directriz. Y la directriz es una línea curva que puede ser abierta o cerrada. Pero dice línea curva, no dice que sea círculo. ¿De acuerdo? Ahora, cuando ustedes trazan dos planos paralelos, por acá, este plano que está de amarillo y este otro plano que está por aquí abajo, paralelos entre sí, entonces será cilindro la reunión de la superficie cilíndrica, que es el contorno, con los planos paralelos entre sí, en este caso las regiones determinadas en la superficie cilíndrica por los planos, ¿no? Justamente son regiones paralelas, esta región y esta otra región con la superficie cilíndrica conforman lo que nosotros llamamos cilindro. Para el cilindro, por supuesto, la superficie cilíndrica tiene infinitas generatrices, las cuales son paralelas a sí mismas. Y lo que nos estaría prácticamente determinando aquello que nosotros llamamos superficie lateral. ¿De acuerdo? Superficie lateral. Algo así como que si tú tuvieras un tarro de leche, la superficie lateral sería, por ejemplo, la etiqueta, ¿no? La etiqueta. ¿Han visto la etiqueta? Por ejemplo, ustedes que compran leche, ¿no? Profe, yo tomo leche Gloria, profe, ya. Algunos de ustedes, por ejemplo, ha roto la etiqueta. Claro, la etiqueta es ese justamente que está rodeando, ¿no? Está rodeando al cilindro. Entonces, la superficie lateral sería en todo caso como la etiqueta, pues, ¿no? Mientras que las bases serían pues las tapas, ¿no? Las tapas del tarro de leche, ¿no? Ahí está. Las bases, base superior, base inferior, ¿no? Entonces, las bases siempre van a ser regiones paralelas y van a ser regiones, en este caso, pues, congruentes, ¿ya? Congruentes. Muy bien. Además, la altura de un cilindro va a ser la distancia entre los planos que contienen a las bases. La altura de un cilindro va a ser la distancia entre los planos paralelos que contienen a las bases, ¿no? Yo por acá trazo la distancia de este plano a este otro plano y ya tengo la altura del cilindro. Muy bien. Por acá entonces nos hacemos recordar una cosita, ¿no? ¿Qué cosa, profesor? Cuando trazo yo un plano que sea secante a la superficie del cilindro, a la superficie lateral, cuando yo trace un plano que sea secante a la superficie lateral del cilindro, entonces, claro, a todas las generatrices, ¿no? Un plano que sea secante a todas las generatrices. Entonces, la región determinada en el cilindro se denomina sección transversal. ¿De acuerdo? Si yo trazo, por ejemplo, un plano que sea perpendicular a todas las generatrices, se denominará la región que queda en el cilindro, se denomina sección recta. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo trazo un plano secante a las generatrices del cilindro, se denomina sección transversal. Si yo trazo un plano que sea perpendicular a todas las generatrices del cilindro, será sección recta.
Continuamos. Clasificación del cilindro. Bueno, el cilindro puede ser de dos tipos. Puede ser recto si las generatrices son perpendiculares a las bases. O sea, si esta generatriz es perpendicular a esta base, acá habría 90, acá habría 90. Fíjate que todavía no trabajamos con ningún cilindro en especial. O sea, con ningún cilindro que tenga de repente la base que sea un elipse, o de repente la base que sea un círculo. No, no trabajamos con ninguno. Todavía recién estamos hablando generalidades. Y cuando hablamos generalidades, pues, como te había dicho hace un rato, no importa qué figura es esto que está por acá, no importa. Bueno, entonces será cilindro recto cuando las generatrices son perpendiculares a ambas bases. Y será cilindro oblicuo cuando las generatrices no sean perpendiculares a ambas bases. Por ejemplo, se va a decir que el cilindro como que está medio inclinado. Ahora, una nota, acá aparece lo que más les importa. Dice que en este capítulo vamos a estudiar principalmente a los cilindros de bases, en este caso, circulares, ¿no? Ahí dice elípticas, profe. Sí, pero eso no viene en San Marcos. Entonces tú vas a estudiar a los cilindros de bases circulares. Bien, antes de entrar al cilindro mencionado, antes de entrar al cilindro de base circular, o en todo caso cilindro circular, lo que voy a mencionarte es el volumen para cualquier sólido determinado por un cilindro. Entonces, esto sería un sólido, claro, un cuerpo redondo, ¿verdad? Un cuerpo redondo donde aquí tendríamos, jovencito, un cilindro, pues no, pero no sabemos qué cosa es la base, profesor. No tiene forma, pero sí sabemos que es un cilindro, porque ya hemos dicho que puede ser una línea curva cerrada, simplemente la base, igual por acá también. Pero entonces, si yo tengo, profesor, cualquier figura, ¿cómo calculo el volumen? El volumen para cualquier cilindro, siempre va a ser igual al producto del área de la base multiplicado por la altura del cilindro. El volumen del cilindro siempre va a ser igual al producto del área de la base multiplicado con la altura del cilindro. ¿Ya? Entonces, eso es al margen de qué tipo de cilindro tengamos. Si de repente tenemos un cilindro oblicuo, podemos aplicar lo mismo. Si tenemos un cilindro recto, podemos aplicar lo mismo. Si tenemos una figura que no sabemos cuál es su base, entonces su volumen sigue siendo el mismo. ¿Ya? No cambia. Muy bien. Volumen del sólido determinado por esto ya lo dijimos ya, ¿no? Ah, ya. Bueno, este es el volumen determinado por un cilindro, pero en función de la sección recta, ¿no? En función de la sección recta. ¿Ya? En función de la sección recta. Lo que pasa es que, como ya viste, existen también los cilindros oblicuos. Y cuando tenemos un cilindro oblicuo, conviene calcular todo lo que se pueda de la sección recta, ¿no? Todo lo que se pueda. Porque en el cilindro oblicuo se trabaja bastante con la sección recta. ¿Ya te acuerdas qué cosa es la sección recta, no? Claro, la porción de plano que queda en el interior del cilindro al trazarse un plano perpendicular a todas las aristas. Perdón, a todas las generatrices, ¿no? Porque acá no hay aristas, a todas las generatrices. ¿Ya? Ahí está. Entonces la sección recta está por acá y el volumen, sobre todo para un cilindro oblicuo, será pues el producto del área de la sección recta y la generatriz. ¿Ya? Pero esto no viene. Y ahora sí entramos a lo que nos importa. Cilindro circular. Bueno, un cilindro circular, por supuesto, es un cilindro que tiene su base, lo cual es un círculo, ¿no? Ambas bases son círculos. Ahora, ¿qué significa cilindro circular recto? ¿Qué significa cilindro circular recto? Que las generatrices son perpendiculares a las bases. Entonces, a este cilindro circular recto o cilindro de revolución, claro, así se le conoce, estos son sus dos nombres. ¿Qué cosa es? Bueno, simplemente un cilindro circular recto, como te dije yo, tiene sus bases que son círculos, ¿de acuerdo? Y es un cilindro recto, ¿no? O sea, quiere decir que las generatrices son perpendiculares a las bases. Entonces, en ese caso, ¿cómo se le llama a ese cilindro? Cilindro circular recto o cilindro de revolución. Pero vamos a entrar un poquito más allá. ¿Por qué se le dice cilindro de revolución? Se le dice cilindro de revolución porque una revolución nos indica una vuelta, ¿no? Una revolución nos indica una vuelta. Entonces,
Un cilindro circular recto se generará a partir de un triángulo rectángulo. ¿De acuerdo? Es la figura generada por la rotación de una... perdón, ¿cuál triángulo rectángulo? Digo rectángulo, discúlpame, ¿ya? Lapsus, ¿qué estoy hablando? Digo rectángulo. Es la figura generada por la rotación de un rectángulo. Pero, ¿cómo va a rotar ese rectángulo? ¿Cuánto va a rotar? Bueno, va a dar una vuelta, una revolución, una vuelta, alrededor de uno de sus lados. ¿De acuerdo? Y a la recta que contiene a uno de esos lados, justamente al cual va a girar, a esa recta se le denomina eje. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros por acá tenemos un cilindro de revolución. Como puedes ver, acá está el rectángulo generador. Este sería el rectángulo generador. Justo este rectángulo lo que hace es dar vuelta en su propio eje, en su propio lado, por acá en el lado AB. Y entonces, al dar vuelta por acá, lo que va a generar, ¿qué cosa es? Va a ser esta figura. ¿Ya? Es el cilindro circular recto. Quiere decir que las bases son círculos, acá también son círculos. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, seguimos. Cuando ustedes tienen un rectángulo generador, pueden rápidamente darse cuenta que el valor de R es este valor de acá. Igualito, ¿no? El valor de AB es la distancia, ¿no? Entre los centros. Prácticamente viene a ser la altura. ¿Sí o no? Bien. Y la generatriz como que se mantiene, ¿no? Por acá. Bacán. Seguimos. Entonces, por acá aparecen las propiedades. El área de la superficie lateral de un cilindro es pi por R por G. 2pi por R por G. El área lateral de un cilindro es 2pi por R por G. ¿De acuerdo? Perfecto. El área lateral, ¿cómo lo obtengo, profesor? Como te había dicho, ¿no? La superficie lateral viene a ser la etiqueta del tarro de leche. Si tú quieres calcular el área de la etiqueta, porque la etiqueta es la superficie lateral, ¿cómo lo calculas? ¿Cómo calculas el área de la etiqueta? ¿Alguna vez lo han abierto el tarro de leche por su etiqueta? Claro, lo que queda va a ser una región rectangular, ¿sí o no? Una región rectangular un poquito más extendida. Entonces se va a cumplir que el área de la región rectangular será igual a 2pi por G, 2pi por G, multiplicado por el valor de R, ¿no? 2pi por G, valor de R. Entonces, ahí tenemos el área de la superficie lateral. El área de la superficie total es igual a esto, pero hay que añadirle las áreas de las bases. A esta base le voy a sumar el área de esta base. Sumamos las dos y le añadimos el área de la superficie lateral para calcular todo, ¿no? Para calcular todo. Muy bien. Finalmente, el cilindro bésil, ese volumen del cilindro es como un prisma, ¿no? Área de la base multiplicada la altura. ¿De acuerdo? Bien. Acá. Como te había dicho, ¿no? Si tú abres, por ejemplo, ¿cómo se dice esto? La etiqueta del tarro de leche, lo que vas a tener va a ser algo así, ¿cierto? Claro. Te das cuenta que la longitud de toda esta circunferencia, la longitud de esta circunferencia que limita el círculo, la longitud de la circunferencia que limita el círculo, ¿cuánto será? Si el radio es R, todo este contorno tendrá que medir 2pi por R. Ahora, se observa que aquí ¿no? Se observa que aquí este G pasa por acá. Entonces el área de la región es el área de la región sombreada. O sea, 16, perdón, 2pi por R, 2pi por R por G. 2pi por R por G, porque es un rectángulo. Sección axial de un cilindro de revolución. Bueno, la sección axial es una parte del plano determinada en el cilindro que tiene que pasar por el eje de la sección. Vuelvo a repetir, la sección axial es una porción de plano determinada en el cilindro. Al trazar una recta que sea
al trazar un plano, en este caso, al trazar un plano que contenga al eje, ¿ya? Que contenga al eje. Muy bien. Entonces, aquí, profesor, ¿quién es el eje? Bueno, el eje va a ser la distancia entre los centros, ¿no? Muy bien. A ver, ¿cuánto saldría la primera pregunta, chicos? Este ejemplo, ¿no? ¿Cuánto sería la primera pregunta, chicos? Es un ejemplo. Bien, a ver, chicos, ejemplo número 1. Es un ejemplo nada más, ¿ya? A ver, ¿qué dice por acá? Dice que el radio de la base de un cilindro, ¿no? Lo que nos pide calcular es el radio de la base de un cilindro, sabiendo que su área lateral es numéricamente igual al doble de su volumen. El volumen de un cilindro, ya habíamos hablado, ¿no? El volumen de un cilindro es el área de la base multiplicado por la altura. En un cilindro circular recto, siempre pues el área de la base va a ser pi por el radio al cuadrado, porque es un círculo. Y la altura pues, va a ser la generatriz, ¿no? Ahora, si nosotros planteamos por acá lo que nos dan como dato, a ver, voy a plantearlo, ¿ya? Déjame plantearlo con la tablet gráfica para planteo eso, ¿ya? A ver, mientras tanto, por favor, sácame la clave, ¿ya? Sácame la clave al toque. A ver. Conéctate. A ver, profesor, mire, ve. Me dice que por dato, mira, por dato, vamos a poner acá, dato del problema, área de la superficie lateral, el área de la superficie lateral, así, es igual al doble del volumen, ¿no? Numéricamente hablando, es igual al del cilindro, volumen del cilindro. ¿Cómo es el área de la superficie lateral? ¿Cómo es? El área de la superficie lateral del cilindro. Vamos, chicos. 2pi r por g. 2pi rg. ¿Y cuánto es el área? ¿Cuánto es el volumen del cilindro? Por eso el volumen del cilindro, área de la base, pi radio al cuadrado, por la altura que viene a ser el g. ¿Qué ocurrió aquí? ¿Qué ocurrió aquí? El valor de g se cancela, el valor de pi se cancela, el valor del 2 se cancela, y me queda solamente, bueno, un radio, lo cancelo con un radio, y me queda acá 1 es igual al radio. Sería la solución del problema. No hay nada que hacer acá. En la pregunta número 1 salió la C. No hay nada que hacer acá. Si te das cuenta, pura formulita. Ahora, ¿qué dice aquí? Se tiene un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 7 y 24. La circunferencia inscrita en la base, la circunferencia inscrita es la base de un cilindro de altura igual a la hipotenusa del triángulo rectángulo. Calcula el volumen del cilindro. Bueno, a ver, dice acá. Se tiene un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 7 y 24. La circunferencia inscrita es la base de un cilindro, ¿no? O sea que más o menos yo debería dibujar algo así. Por acá aproximadamente estaría la circunferencia inscrita. Y por acá dice que esta circunferencia, ¿no? Sería lo que limita la base, ¿no? Lo que limita la base del cilindro, ¿no? Entonces más o menos aprox estaría por acá. Ahí, más o menos aproximadamente. Ahora, dice que es un triángulo rectángulo, ¿no? Como es un triángulo rectángulo, voy a dibujar acá el 90 grados y voy a colocar así, bueno.
es un triángulo rectángulo, él va a tener que ser 7, cateto, el otro cateto va a tener que ser 24, y el otro va a tener que ser 25, ¿no? Los catetos son 7, 24, la hipotenusa tiene que ser 25. Ahora, si la circunferencia está inscrita, ¿cuánto mide el radio de la circunferencia? ¿Cuánto mide el radio de la circunferencia? Aquí, aquí, aquí abajo. ¿Cuánto mide el radio de la circunferencia? Poncelet, ¿no? Por el teorema de Poncelet. A ver, por el teorema de Poncelet, profesor. Por el teorema de Poncelet número 1. ¿Cuánto vale el radio de la circunferencia inscrita? 7 más 24, cateto más cateto. Igual, hipotenusa más el doble del inradio. El inradio es R, ¿no? El inradio es R. Ahí está. ¿Cuánto vale el R, chicos? ¿Cuánto vale el R? ¿Cuánto vale el R? Ayúdenme ahí. Ayúdenme ahí, ayúdenme allí. Vamos, vamos. 7 más 24, 31. Menos 5, menos 25, perdón, me queda 6. ¿El radio vale 3? Confirma. El radio vale 3. Profesor, el radio vale 3. Ya tengo el radio de la base, mira. Ahora dice que ya. Y la altura del cilindro, dice, es igual a la hipotenusa del triángulo rectángulo. O sea que la hipotenusa era 25. 25 también es la altura, ¿no? Es igual a la altura del cilindro. Entonces ya tengo todo, mire, me voy a calcular el volumen. Volumen. Área de la base. Pi por el radio elevado al cuadrado. Pi por el radio elevado al cuadrado es un círculo la base. Multiplicado por la altura que vale 25. Volumen del cilindro, ¿cuánto me salió? 25 por 9. ¿Cuánto es eso? 225 pi. ¿Te das cuenta? 225 pi. ¿Te das cuenta? Así nada más de fácil, profesor. Así de facilito. ¿Ya? Así de facilito. Ah, ya, bacán. Seguimos avanzando entonces. Seguimos avanzando, ¿ya? Paso por acá. Paso por acá. Muy bien, espérate, espérate un momento, ¿ya? No sé qué pasó por acá. Mm. Ujú. Ujú. 8. Ya, ahora sí. Bien, no sé qué había pasado por acá, pero se había movido esto. Ahora sí. Muy bien, chicos. Entonces, prácticamente lo que nosotros debemos trabajar es con estas propiedades, ¿no? Siempre en San Marcos va a venir este tipo de cilindro. ¿Ya? El cilindro circular recto o cilindro de revolución. Ya se sabe por qué se llama cilindro de revolución. ¿Por qué? Porque un rectángulo va a girar en torno a uno de sus lados, ¿no? Y a ese lado le vamos a llamar eje, ¿no? Eje de giro o eje. ¿De acuerdo? Entonces, este lado, el otro lado, prácticamente va a determinar, ¿qué cosa va a determinar? El radio de la base, ¿no? Y justamente la longitud del lado que gira va a ser la generatriz, ¿ya? No te olvides. Muy bien. A ver, entonces entramos a la parte de tronco de cilindro. Tronco de cilindro. Bueno, un tronco de cilindro va a ser el tronco, o en este caso la figura resultante, al trazar un plano secante a todas las generatrices de un cilindro, pero no necesariamente que el plano sea de forma paralela a la base. O sea, un tronco de cilindro es la figura geométrica determinada por un cilindro y un plano no paralelo a la base del cilindro, secante a las generatrices de él. Es como que tú tengas el tarro de leche y lo cortas por la parte de, vamos a decir, por la parte de la etiqueta, lo cortas por toda esa parte, pero lo atraviesas, ¿no? El tarro de leche lo atraviesa. Si lo atraviesas y lo cortas todo, lo que te va a quedar es un tronco de cilindro. Ahora, el tronco de cilindro puede ser de dos maneras. Puede ser un tronco de cilindro circular recto, puede ser un tronco de cilindros de repente oblicuo, ¿ya? Muy bien. Entonces, en ese sentido, jóvenes,
nosotros debemos reconocer lo siguiente. Cuando yo tengo un tronco de cilindro circular recto, nosotros debemos saber que se trata de que la base es un círculo y la base superior va a ser una elipse. ¿Ya, chicos? Base circular, base elíptica. Claro, esto proviene de haber cortado un cilindro, ¿no? De haber cortado el tarro de leche por acá. ¿Sí o no? Entonces, aquí me queda que una generatriz es más grande que la otra. Esta podría ser generatriz mayor y esta la generatriz menor. ¿De acuerdo? Por acá tenemos el punto O sub 1, que es el centro de la elipse. Por acá tenemos el punto O, que también es el centro, pero de este círculo. Si unimos el punto O1 y el punto O, jóvenes, eso se llama el eje. ¿Ya? El eje. Bueno, ¿qué más, profesor? A ver, ¿qué otra cosa más? De frente, nos mandamos ya de una vez. El área de la superficie lateral de un tronco de cilindro circular recto es 2pi por R por G. Oye, profesor, esta fórmula es igualita a la fórmula del cilindro circular recto, ¿no? Claro, mira, ve. Superficie lateral 2pi R por G. Y acá también, ¿no? Acá también, mira, ve. Superficie lateral 2pi R por G. ¿Ya? No cambia. Bien, ahora, en el área de la superficie total, solo hay que calcular el área lateral, que ya lo tenemos por acá, y sumarle el área de ambas bases. Si tú le sumas a ello, le sumas pi por r cuadrado, ya tendrías esta base. Ahora tendrías que calcular el área de esta otra base. Pero como la base es elíptica, o generalmente o es dato, o en todo caso debemos hacer pequeños cálculos para calcular. Finalmente, el eje va a ser el promedio de las generatrices. El eje va a ser igual al promedio de las generatrices. ¿De acuerdo? Ahora, para calcular el volumen de un tronco se calcula como el área de la base multiplicado por el eje. El área de la base multiplicado por el eje será igual al volumen del tronco. ¿De acuerdo? Por eso es 2pi por r al cuadrado por g. Bueno, ahora viene lo que es el desarrollo de la superficie lateral de un tronco de cilindro circular recto. En esta parte no te rayes mucho, solamente lo pongo para cultura general. Acá parece como que se curviera un poco, ¿no? Acá. Y ahí tenemos entonces, jóvenes, una preguntita correspondiente a la pregunta 1, ¿no? El primer capítulo. A ver, quiero ver cómo lo hacen. Bien, entonces creo que por acá ya está Marquito. A ver, vamos a ver. A ver, vamos. Esta primera pregunta, chicos, a ver si la hacen. En San Marcos, en el examen de admisión, dudo mucho que venga tronco de cono. Perdón, tronco de cilindro, ¿ya? Dudo mucho. Muy bien. Ya, a ver, chicos, mientras tanto, por favor, me esperan un momentito. Se Marquito. Un momentito, Marquito, dame un segundo, Marquito. Hola chicos, buenas tardes. A ver quiénes son los valientes que prenden sus cámaras. A ver.
Muy buenas tardes con todos, chicos. Buenas tardes. Gusto saludarlos. Vamos a esperar un ratito al profesor. No se preocupe. Ya, ahora sí, ahora sí. Estaba todo despeinado hace un rato y, bueno, no quería dar mala impresión tampoco, ¿no? Ya está. Chicos, bien. Yo también estaba buscando mi gorrito, Marquito, pero no lo encontré. ¿Puedes creerlo? No lo encontré, mi gorrito. Es que estoy en otro lugar. Ahorita no estoy donde siempre dicto. Para pasar la fiesta estoy en otro lugar. Y bueno, chicos, justo el motivo del ingreso de Marquito a la sala de clase no es para interrumpir, sino es para desearle, como ya le había dicho hace un rato al inicio, que ustedes puedan tener, pues, en este caso, una bonita Navidad. ¿Por qué? Porque, chicos, Pitágoras no solamente es conocimientos, Pitágoras no solamente es entrar a clase, Pitágoras no solamente es paga tu pensión, Pitágoras es también una confraternidad, Pitágoras es también una familia, Pitágoras también es una agrupación de personas de muy buen corazón, donde siempre se te brinda todo lo mejor para ti, todo lo mejor. Y lo hacemos de buen corazón, lo hacemos apasionadamente. Y bueno, Navidad también tiene que ver con eso, tiene que ver con la pasión, tiene que ver con la, en este caso, caridad, con la solidaridad, con la tranquilidad, con la paz y lograr el objetivo, ¿no? Y bueno, en este caso, tal vez, como te dije al inicio, en algún momento de esta Navidad falte una persona en esa silla, ¿no? Y nosotros al menos, tanto tu operador académico, Marquito, como yo, quisiéramos llenar ese vacío, ¿no? Bueno, en este caso yo te lo voy a llenar. Ese vacío te lo voy a llenar a punta de conocimientos, te lo voy a llenar a punta de sabiduría para que tú estés tranquilo y puedas estar en esa noche buena, feliz y contento de repente de que estás con vida y de que las demás personas que te rodean en esa mesa están contigo y sabes que te quieren mucho, ¿no? Y después, obviamente, abrir los regalos, de todas maneras. Y a pesar de que tú no le des un regalo a tu mamá significativo, estoy seguro que te ayudaremos a darle un regalo a tu mamá de repente el próximo año, que puede ser el ingreso a la universidad. Y estoy seguro que ese va a ser un gran regalo para tu familia y sobre todo para tus padres. Y si no lo tienes contigo, para tu, en este caso, apoderado. Bien, Marquito, no sé si quieres decir algo a los chicos. Muchas gracias, profesor, por el pase. Para mí, de verdad, gusto de verlo, gusto de saludarlo nuevamente. Yo recuerdo también la época presencial donde teníamos conversaciones muy buenas, eran todo risa, era muy bonito, profe, de verdad, el ambiente, de verdad, para qué mentir. Muy buenas tardes, chicos. A título personal y también de la academia, desearles que pasen una bonita Navidad y también un próspero año nuevo. Y siempre me gusta dejarles este mensaje, ¿no? Si bien en todo momento es importante pedir perdón, en todo momento es bueno, yo les pediría, ¿no? Que quizá si por ahí tuviste una pelea con tu hermano, con tu hermana, por ahí mamá, papá te regañaron porque hiciste algo mal y no te gustó, y por ahí decidiste distanciarte, sería bueno que en este momento busques reconciliarte y pedir perdón. Lo que caracteriza mucho a la Navidad es justamente la unión familiar, ¿no? Que ese día en tu hogar reine la paz, la unión, la felicidad. Y sobre todo en este tiempo, lo más importante, chicos, que hemos aprendido a valorarlo mucho, es la vida. ¿Bien? Es un gran regalo de verdad que estén aquí presentes. De verdad, que el día de hoy estén presentes aquí es un gran regalo. Como mencionó también el profesor, quizá esta Navidad sea una de las más tristes para algunos porque hemos tenido la pérdida de seres queridos, pero deben aprovechar también esta oportunidad para reflexionar, ¿no? Justamente sobre ello. Nuevamente les repito, ¿no? La vida es un regalo divino que lo tenemos ahora, ¿no?
También agradecerles porque nos han elegido a nosotros como academia y siempre tratamos de darles el mejor servicio, por más que a veces podamos tener errores, siempre buscamos mejorar constantemente. Espero sinceramente que en sus hogares pasen una bonita Navidad, un próspero año nuevo, y si ya el 2022 te pusiste en la meta de ingresar a San Marcos, que de verdad se logre esa meta, chicos. Eh, Háganle llegar también mis saludos a sus familiares. Espero que la pasen muy bien. No los habré visto por la cámara, quizás no nos habrán animado a habilitar su cámara. No hay ningún problema. Para mí, lo más importante de verdad es que ustedes la pasen muy bien. ¿Ven? Felicidades nuevamente, chicos. Y gracias, profesor, también por el tiempo que siempre cuando necesito apoyo, usted siempre está ahí para darme la mano. Y ahora está dibujando su arbolito, profe. Está hermoso, está Claro, hermoso. no, es que yo no sé. Bueno, en la tabla gráfica no me hallo nunca. De repente los chicos tendrán curiosidad, ¿no? De repente los chicos tendrán curiosidad de cómo es una tabla gráfica, cómo se dicta, ¿no? Mira, por ejemplo, así, mira, la tabla gráfica es esto, ¿no? O sea, es un aparato así, negro todo. Y tú tienes un lápiz así, en donde escribes y, o sea, no ves, pero todo lo que aparece en la pantalla es lo que tú escribes, ¿no? Y es un poco complicado en realidad, pero nosotros, como yo dije al inicio, en la academia siempre entregamos todo, tratamos de dar lo mejor de nosotros para que, para que ustedes puedan tener ese conocimiento, para que puedan, al menos por cultura general, ¿no? Conocer esos aspectos iniciales, estos aspectos básicos, ¿no? Así, por ejemplo, mira, yo, por ejemplo, ahorita lo único que me acompaña en mi mesa es una taza de agua, mira, lo único que me acompaña en la mesa es una taza de agua, nada más, a punta de agua, nada más estoy, mira, dictando, mira. Y imagínate, ¿no? Imagínate cómo ese esfuerzo que yo realizo también para estar acá, muy aparte del pago, muy aparte de que la academia para mí es, bueno, ya tú sabes, Marquito, que yo le tengo bastante cariño a Pitágoras, ¿no? Para mí es como mi segunda casa. Entonces, por eso yo doy siempre para todo para los chicos. Y bueno, ya para culminar esto, muchachos, ojalá que puedan pasar una bonita Navidad y que sepan que el próximo año también tiene que ser así, tiene que ser mejor, porque el próximo año seguramente ya van a estar diciendo, oye, es mi primera Navidad siendo universitario. Y te acordarás cuando nosotros te decíamos, oye, lo vas a hacer, lo vas a lograr, y cuando te decíamos ahora por esta videollamada, por esta aula virtual, te decimos que la pases lindo, ¿no? Seguramente, chicos, todos sus deseos y metas se van a cumplir. Pídanle eso a Papá Noel, ya saben, mucho panetón y está de chocolate, nada de trago, ¿ya? Muy bien, bueno, voy a meterme entonces mi yonquecito, digo, mi agua. Bien, hasta Listo, luego, profesor. chicos. Seguimos Le entonces con la agradezco, clase. le agradezco mucho, profesor. Muchas gracias y conmigo hasta una próxima oportunidad. Lo justo, Marquito. Cuídate, hermano. Tú también pásala chévere, chiquilín. Cuídate. Un gran abrazo para ti y para todos, hermano. Un gran abrazo, Marquito. Marquito, ya, nos vemos, chicos. Cuídate, hijo. Chao, Marquito. Muy bien. Bueno, chicos, vamos a continuar entonces. Eh, Espero que esta parte haya sido al menos para ustedes, eh, en cierto aspecto, ¿no? Emotivo, y que lo pueden valorar, ¿no? Lo pueden valorar, porque así nomás, mira, ve, Marquitos ha venido producido. Yo no he venido tan producido, estoy mal, porque estoy dictando bastante, ¿no? Esta es la época de las recuperaciones y todo. Pero bueno, vamos a continuar, chicos. El show tiene que seguir. Vamos. Número 1. Dado un cilindro circular recto cuya altura mide 4 metros. Mira, ves, te dije, ¿no? Siempre aparece eso, ¿no? En San Marcos te van a preguntar sobre el cilindro circular recto a cada rato, ¿no? Dice que se tiene un cilindro circular recto cuya altura mide 4 metros. Ahora dice que la altura aumenta en 12 metros. Allá, pues, pero si tenía 4, ahora va a aumentar en 12, ahora va a tener 16. Pero si la altura aumenta, el volumen aumenta en X metros cúbicos. Allá. O sea que si yo antes tenía mi cilindro que tiene altura 4 y tenía un volumen tanto, ahora que le aumento la altura en 12, o sea, ahora mi altura va a ser 16, el volumen va a ser un tanto que tenía más X. Ahora dice, si el radio de la base del cilindro
aumenta igualmente en 12 metros, el volumen aumenta en X metros cúbicos. Nos pide que hallemos la longitud del radio de la base del cilindro. Entonces, estos jóvenes vamos a realizarlo por acá. A ver, tenemos entonces, chicos, un cilindro que tiene inicialmente un cilindro que tiene altura 4, que tiene radio de la base que es R, que tiene un volumen V. Esto es lo inicial, nuestro cilindro en estado basal, nuestro cilindro en estado normal, ¿sí o no? Y bueno, pues dice que vamos a aumentarle 12 metros a la altura. Oye, si la altura era 4 y lo aumenté 12, ahora va a ser 16. El radio no se movió, el radio de la base no se movió, pero lo que sí cambió evidentemente es el volumen. Y el volumen aumentó en X metros cúbicos. Por eso que el volumen es B y ahora es B más X. Bueno, dice que luego dice que si nosotros a este cilindro inicial le aumentamos en 12 metros el radio de la base, o sea, a este cilindro inicial, al que tenía altura 4, por eso tiene altura 4, ¿ves? Le aumentamos en 12 metros al radio de la base, o sea, ya no es R, sino es R más 12. Dice que el volumen aumenta en X otra vez. Entonces, ¿qué planteamos en ese sentido, jóvenes? Profesor, aquí tenemos ya para poder comparar, ¿no? Para poder comparar. Se nos pide calcular, jóvenes, el radio de la base. Pero ya teniendo este planteamiento, se puede comparar. Se observa que B más X será igual a ¿quién? Al radio de la base. Mira, el volumen de este cilindro es igual al al área de la base multiplicado por la altura. El volumen de este cilindro es igual al área de la base multiplicado por la altura, pero la altura es la generatriz. El área de la base, pi por el radio al cuadrado, por la generatriz, que es 16. Oye, pero acá también tengo un B más X. Y este B más X, profesor, será otra vez igualito, ¿no? Este volumen, B más X, es igualito. El área de la base, pero ahora la base, profesor, tiene radio R más 12. O sea, pi por R más 12 al cuadrado, pero multiplicado por la altura, que es la generatriz, que vale 4. Entonces, aquí podemos hacer exacto, aquí podemos igualar, y también se puede despejar. Por ejemplo, el pi se va a cancelar. Y acá tenemos, mira, ve, cuarta, y acá tenemos cuarta. Y podemos hacer los cálculos, ¿no? A ver, inmediatamente hagamos los cálculos, chicos. Hagamos los cálculos, al toque, al toque. A ver, ¿qué me queda por acá? Acá tendré entonces pi, otra vez tendré el pi que se cancela. Profe, se va un 4, y acá me queda un 4, correcto. Y acá, profesor, tendré r cuadrado igual a ¿cuánto? 4r cuadrado, ¿no? Cuidado, ahí está 4r cuadrado. Y por acá me quedará r más 12, pero elevado al cuadrado. O sea, será r cuadrado más 2 veces 12 por r más 12 elevado al cuadrado. Entonces, haciendo los cálculos correspondientes, ¿cuánto me sale esto? A ver, ¿cuánto me sale esto? Profesor, este r cuadrado pasa para acá, 3r cuadrado, muy bien. Esto será igual a 24r más 144, ¿no? Entonces nosotros podemos hacer los cálculos, podemos sacar 3 tercia, ¿no? Acá r cuadrado igual a 8r más 144 entre 3, ¿cuánto me da? 144 entre 3, ¿cuánto me da? ¿Cómo resolviendo, no? A ver si me ayudan. 144 entre 3, ¿cuánto me da? Como resolviendo, chicos. Vamos. 48. Muy bien, entonces ya tenemos, profesor, acá 48. Entonces, simplemente resolvemos esta ecuación, pues, ¿no? Profesor, r cuadrado menos 8r menos 48 me tiene que dar igual a 0. Resolvemos esta ecuación automáticamente. El valor de r nos está saliendo. ¿Cuánto nos sale el valor de r? Nos está saliendo, ahí está, mira, los cálculos que hemos hecho. ¿Sí? ¿Está bien o no? A ver. Está correcto, ¿no? Por acá, sí, se cancela. Muy bien. El valor de R nos sale 12. Así sale, ¿no? ¿O nos equivocamos a la hora de operar? A ver. Nos equivocamos a la hora de operar. A ver. Vamos a ver si nos equivocamos a la hora de operar. Se canceló el pi, se canceló a este 4, acá 4, y acá me quedaría este 4r cuadrado
Cuarta, 4r cuadrado. Acá me queda r más 12 al cuadrado, ¿no? A ver, ¿acá qué hice yo? ¿Acá qué hice yo? Espérate. Bueno, ya viste qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? ¿Qué operamos? Pero acá, a ver, ¿acá qué pasó? A ver. Allá, ya me di cuenta que han hecho acá ya. Profesor, ¿acá qué han hecho? Mira, ve, han operado una forma bien bonita de operar, mira. Este r cuadrado por 4, esto de aquí, r cuadrado por 4 es un 2r elevado al cuadrado. Y esto está así. Entonces, ¿qué pasa con los cuadrados? Chaufa. ¿Y qué me queda? 2r igual a r más 12. Ah, ya, mira, qué bonito. Y el r me sale 12. ¿Te das cuenta? Oh, qué bonito, profesor, qué bonito. ¿Te das cuenta? Bueno, también hay formas de operar, bueno, hay varias formas de operar. Entonces, esto ya depende de ti, ya. Eso ya depende de ti. Si lo haces como lo hice hace un rato yo, o lo haces operando de esta manera. Es igualito, no cambia nada. Es solamente tu álgebra. Entonces, el valor de R es lo que me pedían, calcular el radio de la base. Bueno, entonces seguimos avanzando, chicos. Seguimos avanzando. ¿Y qué nos toca ahora? Nos toca entonces, chicos, entrar a la parte de cono. Entramos a la parte de cono. Bueno, un cono es, en este caso, la sección determinada por, vamos a decir, una superficie cónica cerrada y la parte comprendida entre una región determinada por un plano secante a la superficie cónica y el vértice de la superficie cónica. Profesor, no entendí esto. ¿A qué se refiere? Ya. Una superficie cónica va a ser en este caso un gorrito. ¿Esos gorritos? Esos gorritos que se ponen para las fiestas, o esos gorritos de Papá Noel, pero que no se caen. Ahí está. Como tenía hace un rato Marquito, ¿no? Ya. Pero sin tapa, ¿verdad? Por donde metes la cabeza, ¿sí o no? Ya, sin tapa. Sería una superficie cónica. Pero si tú le trazas un plano que sea, por ejemplo, secante a la superficie cónica, entonces la reunión de la superficie cónica con la región o la porción de plano que está comprendida en la superficie cónica, desde el vértice de la superficie cónica y la región de plano es lo que conforman el cono. ¿Ya? Ahora, esto se puede también, vamos a explicarlo de otra manera, ¿no, profesor? Claro, porque aquí el plano, mira, está determinando una figura que no es conocida, ¿no? Exacto, no es conocida. Pero, ¿qué ocurriría si, por ejemplo, acá fuera un círculo? Si acá fuera un círculo, entonces estaríamos diciendo que el cono tendría su base circular. Entonces sería un cono circular. Y cuando tienes un cono circular, automáticamente pensamos en ese gorrito del payaso, ese sí, ese gorrito del payaso, o ese cono de la canchita, ¿no? Claro. Profesor, ¿y qué me va a decir del cono circular? Si el vértice del cono, cuando tú lo unes con el centro del círculo de la base, ese segmento resulta perpendicular a la base, cuando el vértice del cono lo une con el centro de la base y ese segmento resulta perpendicular a la base, en ese caso sería un cono recto, ¿de acuerdo? Un cono recto. Y cuando la base es circular, entonces estaríamos hablando de un cono circular recto o cono de revolución. Entonces, tú puedes tener, por ejemplo, de esta manera, ¿no? Tú puedes tener así, mira, ve. Tú puedes tener así, mira, ve. El vértice coincide con el centro de la base cuando tú unes por acá perpendicular. Vértice del cono, el centro de la base, unes por acá perpendicular. Entonces sería un cono recto. Pero la base es un círculo, cono circular recto. Ah, pero este cono, vamos a definirlo de esta manera, porque este es un sólido de revolución. Claro, porque aquí se le dice cono de revolución al cono circular recto. Se le dice así porque esta región triangular, porque este triángulo rectángulo, va a girar en torno a uno de sus catetos. Y lo que va a hacer cuando gira una vuelta, una revolución 360 grados alrededor de uno de sus catetos, es que va a generar este cono circular recto.
De él es quien más se habla en los exámenes de admisión. Se habla, en este caso, de este segmento, ¿de acuerdo? Este segmento que une el vértice con cualquier punto de la base, el segmento que une el vértice del cono con cualquier punto de la base, se le conoce como generatriz, ¿de acuerdo? Y además, vamos a decir, el segmento que une el vértice con el centro de la base se le conoce como altura del cono, ¿de acuerdo? La base, pues, obviamente es el círculo, ¿no? Bien. Entonces, fíjate que este triángulo rectángulo, oye, este cateto, el que está funcionando como eje, es la altura. La hipotenusa, que obviamente se desplaza, ¿no? Que va girando, la hipotenusa en este caso se convierte en la generatriz. ¿Cuántas generatrices hay en la superficie cónica? Hay infinitas generatrices. Y fíjate que este otro cateto, que también gira, por supuesto, este otro cateto, ahora él me determina el radio de la base. Cuando tú tienes esto, jóvenes, al triángulo se le conoce como triángulo rectángulo generador. Y cuando ustedes tienen este tipo de cono, pueden calcular el área de la superficie lateral. El área de la superficie lateral. ¿Qué cosa es el área de la superficie lateral? Bueno, si ustedes en algún momento han hecho esta manualidad, este experimento, esta curiosidad de agarrar una hoja de papel y formar un cono, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre cuando ustedes extienden la hoja de papel? Se vuelve un sector circular, ¿cierto? Claro, cuando ustedes forman un cono, cuando ustedes están así y lo cortan, aparece esto, ¿cierto? Cuando ustedes querían formar, tenían esto y luego llegaron acá. Ya, claro, profesor. Ahora tengo yo un sector circular. Esto es lo que me da origen a este cono. Y el área de la superficie lateral es prácticamente esta parte. Esto de acá es un sector circular. Pero ¿cómo calculo el área de un sector circular? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cómo calculaba el área de un sector circular? Claro, pi por el radio al cuadrado por el ángulo central dividido entre 360, ¿te acuerdas? Pi por el radio al cuadrado por el ángulo central dividido entre 360. Justo lo que aparece por acá, cuando tú desdoblas, cuando tú desarrollas el cono, es que la generatriz es el radio del sector circular. Y justamente esta parte que acá aparece abajo, lo que acá aparece, oye, el círculo, profesor, cuando yo lo extiendo es todo esto, toda esta parte que está por acá. Pero el círculo tiene radio R, entonces cuando tú lo extiendes, lo que tienes es la longitud del círculo, y la longitud del círculo es la longitud de la circunferencia, ¿no? La longitud de la circunferencia es 2pi por R, 2pi por el radio, y obtienes esto. Entonces, cuando tú quieres calcular el área de la superficie lateral, jóvenes, aplicas la fórmula. Pi por el radio al cuadrado por el ángulo central entre 360. ¿Pero quién es el radio? El radio es G. Ahora, el ángulo central es alfa. ¿Lo puedes utilizar? Sí, lo puedes utilizar. No hay problema. Allá, área de la superficie lateral. Ya lo sé. Ya lo sé. Pi por G al cuadrado por el ángulo central que es alfa entre 360. Perfecto. Pero ustedes conocen también, hay otra fórmula, ¿no? Profe, hay otra fórmula. ¿Cómo calculo el área de un sector circular? ¿Te acuerdas que el área de un sector circular era igual a la longitud de arco por el radio dividido entre 2? ¿Te acuerdas? Longitud de arco por el radio dividido entre 2, ¿sí o no? Oye, ¿la longitud de arco quién es? 2pi por r. ¿Y el radio quién es? Es el g. Y lo divides entre 2. ¿Cuánto te queda? Pi rg. El área de la superficie lateral es igual a pi por el radio por g. ¿Te acuerdas? Y aquí está. ¿Ves? Allá. O sea que todo, profesor, yo lo puedo conseguir. Si yo quiero el área de la superficie lateral, ¿qué es lo que hago? Lo que vas a hacer es desdoblar el cono, desarrollarlo. El radio del sector va a ser la generatriz. La longitud de arco del sector va a ser el contorno de la base. Y el contorno de la base es 2pi por r. ¿De acuerdo? Bacán. Entonces seguimos. Profesor, ¿y el área de la superficie
total, bueno, a esto, al área de la superficie lateral, le aumentas el área de la base. Al área de la superficie lateral le aumentas el área de la base y tienes el área total. Recuerda que el área de la base, como la base es un círculo, pi por r cuadrado. Súmale aquí, pi por r cuadrado. Y toda esa suma será el área de la superficie total. Si tú factorizas, te queda esto. Pi r multiplicado por la sumatoria de la generatriz y el radio de la base. Pi por el radio de la base multiplicado por la suma de la generatriz y el radio de la base. Área de la superficie total de un cono de revolución. ¿Te acuerdas cuando hicimos pirámide? En la parte de pirámide se mencionó que la figura que termina en punta, siempre su volumen va a ser 1/3. ¿Recuerdas? Entonces, para un cono circular, recto, o en todo caso, de manera general, para cualquier cono, no importa cuál sea su base, siempre el volumen del cono va a ser igual a 1/3 del área de la base multiplicado por la longitud de la altura del cono. En este caso, como el cono es circular recto, el área de la base será pi por el radio al cuadrado. Esto, 1/3 por pi por el radio al cuadrado, 1/3 por el área de la base por la altura del cono. ¿De acuerdo? Bien, esto es lo que se trabaja, jóvenes, frecuentemente cuando hablamos de cono circular recto. Para culminar, acá hay una observación que me gustaría, ¿no? Me gustaría compartir. Como ustedes saben que el área de la superficie lateral es el área del sector circular, ustedes conocen que el área de la superficie lateral del cono es pi por r por g. Ya lo demostramos. Pero el área del sector es pi, ya habíamos dicho, ¿no? Pi por g cuadrado por alfa entre 360. Claro, estos son iguales, ¿no, profe? Claro, son iguales. Exacto, hemos hablado de que esto es el área de ese sector, pero esto que está por acá también es el área de este sector. Claro, estamos igualando nada más, diferentes fórmulas. Cuando tú igualas, te queda de esta manera. Te queda una relación entre el radio de la base y la generatriz del cono. Esa relación es igual a la relación entre el ángulo de desarrollo, entre la medida del ángulo de desarrollo y 360. Vuelvo a repetir. La razón entre el radio de la base y la generatriz del cono es igual a la razón entre el ángulo de desarrollo y 360. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, por aquí, chicos, vamos a mencionar, a ver, alguna cuestión. ¿Qué cuestión podemos mencionar? Algo rápido, ya, esto. Ya, a ver. No hay mucho tiempo, ¿no? Ya, no hay mucho tiempo. A ver. Vamos a ver, profesor, mira, ejemplos, ¿ah? El área de la superficie lateral de un cono de revolución es igual a raíz de 2. El área de la superficie lateral es igual a raíz de 2. A raíz de 2 veces el área de la base, ¿no? A raíz de 2 veces el área de la base. Ya está. Calcule el ángulo que forma la generatriz con la altura. Calcule el ángulo que forma la generatriz con la altura. Si tú te das cuenta y graficas un cono, a ver, espérate, lo hice chueco. Si tú te das cuenta y graficas un cono, por acá, más o menos un cono de revolución, por acá, así. Entonces, esta será la generatriz, y esta tendrá que ser la altura. ¿La altura dónde cae? En el centro de la base. Entonces, el ángulo que forma la generatriz con la altura será este ángulo que aparece por acá. Entonces, yo tengo que calcular una relación, una relación entre ¿quién? Entre el radio de la base, o la altura y la generatriz, o de repente entre el radio de la base y la generatriz. Para eso tengo este dato. A ver, voy a utilizar el dato. Utilizo el dato. El área de la superficie lateral, pi rg, igual a raíz de 2 por el área de la base, pi por el radio al cuadrado, porque es un círculo. ¿Qué se cancela? Se cancela pi. ¿Qué más se cancela? El radio, resuelvo un radio con un radio. Me queda que g es igual a raíz de 2 por el radio. O sea, prácticamente me queda así. Me queda que g entre el radio es igual a la raíz de 2 entre 1. Esto es lo que me queda, ¿sí o no? Oye, tú le puedes poner un K. Si quieres, tú le puedes poner un K. Ponle un K. Ponle un K. G es como raíz de 2K. Y el radio es como si fuera un K. Obvio que la altura tiene que ser ¿cuánto? Un K por Pitágoras, ¿no?
Pregunta, ¿cuánto mide el ángulo? Pregunta, ¿cuánto mide el ángulo? Mira, ve, hipotenusa raíz de 2, cateto 1, cateto 1. ¿Cuánto mide el ángulo? 45. Clave, la E. Así de fácil. Así de fácil. Así de fácil. ¿Qué así es, profe? Así de fácil es. Allá, bien, ¿ah? Entonces seguimos. Mira, mira. A ver, otro, ¿ya? Otro. ¿Dónde está? Por acá tenía uno, creo, uno más interesante. A ver, espérate. Ay. Un ejemplo más, más bonito. A ver, por acá. Creo que era este. Ya, era este. Justo. Era este. A ver, mírame. Era el de acá. La 1. El desarrollo de la superficie lateral de un cono. ¿Qué cosa es? Es un sector circular, ¿cierto? Claro. Te voy comentando algo, ¿ya? A veces el desarrollo es como un Pac-Man. O sea, es un sector circular más o menos de esta manera. Profe, ¿este es un sector circular? Sí, este es un sector circular, donde el ángulo central, ¿no?, es un ángulo trigonométrico, no es un ángulo geométrico, es un ángulo trigonométrico, ¿ya? ¿Por qué? Porque mide más de 0, por supuesto, y puede ser incluso puede ser más de 180. O sea, más de 0, pero en este caso también va a ser más de 180. O sea, no es un ángulo geométrico, ¿ya? No es un ángulo geométrico, es un ángulo trigonométrico. El ángulo central del sector circular. Por eso es que acá ves 288. Pero bueno, ¿qué dice por acá? Dice, y 1 metro de radio. El desarrollo tiene 1 metro de radio. ¿Ya? 1 metro de radio. Profe, acá está 1 metro de radio. Sí, 1 metro de radio. Pero, a ver. A ver. Dice, hay que seguir leyendo. Calcular el volumen del cono en decímetros cúbicos. Me piden el volumen del cono en decímetros cúbicos. Jóvenes, un decímetro, ¿no? Un decímetro, o bueno, mejor dicho, 1 metro equivale a 10 decímetros. ¿Ya? Entonces, si yo tengo 1 metro como radio del sector circular, entonces yo tengo entonces 10 decímetros, ¿cierto? Ahora me está diciendo que con esos datos calculemos el volumen del cono. A ver, ¿cómo hacemos esto? Recordamos esto que teníamos por acá. ¿Te acuerdas esto? ¿Te acuerdas esto? ¿Te acuerdas? Bien, bien. ¿Qué decimos entonces? ¿Qué decimos entonces? Decimos esto, profesor. R entre G es igual a alfa entre 360. Pregunta, ¿el R lo conoces? No lo conozco. ¿Por qué, profesor? Vale 10. No te pases. Este R es el de la base. Es el de la base. Este R es el de la base. Tú solamente conoces la generatriz. ¿Cuánto vale la generatriz? Esa generatriz es este 10. ¿Cierto o no? Claro. Acá, profesor, 10. Igual. ¿El alfa lo conoces? El ángulo de desarrollo, 288. Entre 360. Jóvenes, ¿pueden hacer los cálculos? ¿Cuánto vale el radio, por favor? ¿Cuánto vale el radio, por favor? ¿Cuánto vale el radio, por favor? Hagan los cálculos al toque. 288 entre 36. 288 entre 36. Me sale 8. Muy bien, Cris. Profesor, el radio de la base ya lo tengo, vale 8. Perfecto. Ya tengo el radio de la base. Ahora, me piden calcular el volumen. Profe, para calcular el volumen ya tengo el radio de la base, me falta la altura. Muy bien, vamos entonces. Recuerda que se forma siempre un triángulo, ¿no? Se forma siempre un triángulo por acá, ¿sí o no? Así. Donde este es justamente el radio de la base, esta es la generatriz y esta es la altura. O sea, está así más o menos. Un triángulo rectángulo, la hipotenusa es la generatriz, un cateto es el radio y el otro es la altura. Acá hay Pitágoras, profesor. Claro, acá hay Pitágoras. Hay Pitágoras, pues mira, fíjate, mira ese Pitágoras, ¿no? ¿Cuánto vale la generatriz? 10. ¿Cuánto vale el radio de la base? 8. Pregunta, ¿cuánto vale la altura? Generatriz 10, radio de la base 8. Pregunta, ¿cuánto vale la altura? Triángulo, rectángulo. 6. La altura vale 6. Bien, ya tengo la altura, ya te tengo. Ya tengo la altura, ya tengo el radio de la base. ¿Qué hago? Volumen del cono, B con 1/3 del área de la base. Pi por el radio al cuadrado.
8 al cuadrado es, ¿sí o no? Multiplicado por la altura. ¿La altura cuánto vale? Samba. Ahora sí, hazme los cálculos. Hazme los cálculos renales, vamos. Tercia 1, tercia el pato. 8 al cuadrado, 64. Por 2, 128 pi. ¿Hay clave o no hay clave? La clave sería la C. Ahí está la C de COVID. Muy bien. ¿Se dan cuenta? Profesor, o sea que así nomás es todo. O sea, mira, hay que tener en presente entonces las fórmulas, hay que tener presente las fórmulas, esta propiedad. Oye, y hay que saber, por ejemplo, relacionar las fórmulas, ¿no? Nada más. El resto es puro cálculo. ¿De acuerdo? Muy bien. Continuamos. Vamos ahora a la parte de conos semejantes. ¿Ustedes se acuerdan cuando nosotros hicimos pirámides semejantes? Cuando trazamos un plano paralelo a la base de una pirámide, la pirámide deficiente o la pirámide parcial, la pirámide pequeña que quede en la parte superior es semejante a la pirámide inicial. Igualito acá. Cuando tú tienes un cono circular recto o en general un cono cualquiera y trazas un plano que sea paralelo a la base, entonces se genera un conito, un pequeño conito, ¿no? Un cono parcial o un cono deficiente que es semejante al cono total. ¿De acuerdo? Entonces se puede relacionar así como se hacía en pirámide, igualito, se relaciona así. Los conos son semejantes. Entonces habrá una relación, ¿de acuerdo? Una relación. ¿Entre quién? Entre los elementos homólogos. Por supuesto. Por ejemplo, este radio de esta base de pequeño es al radio de la base del grande, como por ejemplo la altura del pequeño es a la altura del grande, ¿no? Claro, razón de un par de lados homólogos es igual a la razón de otro par de lados homólogos. Por ejemplo, esta generatriz del pequeño es al grande, como por ejemplo el radio es al radio por acá. O si quieres comparar las alturas, no hay problema. Ah, acá, profesora. Siempre puedo comparar así como si fuera semejanza de triángulo, igualito. Pero ahora si tú quieres áreas, si tú quieres comparar áreas, ya sea área lateral o área total, si tú quieres comparar áreas, ya sea área total o área lateral, entonces las áreas, la razón de áreas va a ser igual a la razón de los elementos homólogos, pero elevados al cuadrado. La razón de áreas de los conos semejantes va a ser igual a la razón de los elementos homólogos, pero elevados al cuadrado. Elevados al cuadrado. O sea, acá tú vas a comparar, mira, el área de la superficie lateral del conito es al área de la superficie lateral del todo, pero como los elementos homólogos elevados al cuadrado. O sea, acá va a ser, mira, errito, pero elevado al cuadrado. Entre errote, pero elevado al cuadrado. Igualito, puedo comparar un par de elementos homólogos, pero elevados al cuadrado. Ahora, no solamente con área de la superficie lateral, sino también con área total. Profe, y si tengo volumen, volumen es al cubo, ¿no? Razón de volúmenes es igual a la razón de los elementos homólogos, pero elevados al cubo. Al cubo. Por ejemplo, acá tengo un ejemplito, ¿no? Un ejemplito rapidito, mira. A ver. Este de acá está bien. Ya, a ver. La primera. A ver, la primera. ¿Cómo sería la primera? Profe, ¿la primera cómo sería? Bueno, la primera dice así. Dice, el volumen de un cono es 16. Vamos a dibujar un cono, ¿ya? El volumen de un cono es 16. Ahí está, 16. Por acá. Y por el punto medio de la altura, mira, voy a dibujarle la altura, ¿ya? La altura que sea esto. Que la altura mida 2h. Como es punto medio, por acá h y por acá h. La altura mide 2h. Como es punto medio, h. Ahora, el volumen de todo, volumen del cono, ¿cuánto es? 16. Dice que por el punto medio de la altura se trazó un plano paralelo a la base. Acá está el plano, mira, ve. Acá está el plano, mira, ve. Paralelo a esta base, mira, ve. Calcular el volumen del cono pequeño formado. Calcular el volumen de este cono. Jóvenes, ¿qué vas a hacer?
Joven, ¿qué vas a hacer? Profesor, ya te facilito. El volumen del cono pequeño es al volumen del cono grande. ¿Como quién? Como relación de elementos homólogos, pero elevados al cubo. A ver, un elemento homólogo, un elemento del cono pequeño, la altura elevada al cubo. Y un elemento del cono grande, pero homólogo, 2h, muy bien, pero elevado al cubo. ¿Viste? Razón de volúmenes igual a la razón de los elementos homólogos al cubo. En este caso, igual a la razón de alturas elevadas al cubo. Reemplázame. B sub X es lo que te piden. Volumen del grande, 16, es dato. Acá, profesor, tengo h cubo, y acá va a ser h cubo, se va a cancelar, y acá me queda 2 al cubo, me queda 8. Jovencito, pan comido, ¿no? ¿Cuánto vale el volumen del cono pequeño? 2. La clave sería la B. ¿De acuerdo? Muy bien, Junior. Ahí está, mira, Junior lo hizo al toque, ¿ves? Rapidito. A ver, profesor, tengo una pregunta entonces, a ver, una pregunta rapidita, a ver. A ver, profesor, tengo una pregunta rapidita, a ver, ¿qué cosa, qué cosa? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Ya no hay tiempo, ¿no? Ah, eso, qué mal. Ya, bueno, chicos, ya no hay tiempo. Entonces, como ya no hay tiempo, lo que hay que hacer ahora es nuestra práctica, ¿ya? Nuestra práctica. La práctica está papayita, recontra regalado. No hay más fácil que la práctica, ¿ya? No hay más preguntas fáciles que la práctica. Está recontra regalado esta práctica, ¿ya? Bien, bien facilito. Entonces, a ver, chicos. A ver, por favor, me corroboran si tendremos que hacer los ejercicios. Tendremos que hacer los ejercicios en la parte del full práctica, no queda de otra, ¿no? Sí, tenemos que hacer los ejercicios en la parte de la clase, no queda de otra, ¿no? Bien, chicos, hasta ahí entonces nos quedamos, por favor, ya tienen la parte, el enlace, ya tienen el enlace de la práctica. Por favor, de una vez, vayan a la práctica, ¿sí? Vayan a la práctica, chicos, vayan a la práctica, al toque, al toque. En la pregunta número 2, el radio del cono pequeño, perdón, del cilindro pequeño, en la pregunta número 2, el radio del cilindro pequeño mide R, ¿ya? Mide R, porque ahí no parece, ¿no? Pero mide R. Muy bien, chicos, hasta ahí nos quedamos entonces.